título para el día de hoy es La perseverancia en la oración. La perseverancia en la oración. Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar. Fíjense ustedes cómo es muy explícito. De la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si dice necesidad, significa que no es si tú quieres, si tú deseas, si te gusta o no te gusta. ¿Cuántos entienden eso? ¿O necesitamos que hagamos un exégesis de eso para comprender? ¿Verdad que no? Es demasiado claro. ¿Para cuántos les queda claro eso? ¿Sí? ¿Queda claro, verdad? O sea, hay una necesidad de orar. No sé orar, pues por lo menos hemos venido haciendo toda una serie que nos ha enseñado de alguna manera a orar. ¿De orar cuándo? Cuando estamos en necesidad. Cuando estamos amolados, dice. Siempre, siempre, siempre. ¿Y no qué? Y no desmayar. No desanimar. No, ahora que tengo esta necesidad voy a orar y me pongo a orar hasta que Dios me conteste y después como que me olvido, ya desmayé. Y no desmayar. Esto es importante resaltar. No sé si ustedes van entendiendo lo que ya se viene a continuación. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, hablando del juez, que se negó, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Por qué dice de día y de noche? Porque hay un mandato a orar que siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, está claro, bastante claro. Dice, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Les hará esperar? Es una pregunta. Os digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estoy seguro que más de uno hemos leído este pasaje, pero quisiera que una vez más podamos escudriñarlo de tal manera que digamos al Señor, ¿qué me quieres comunicar el día de hoy? Resulta interesante, hermanos, que esta enseñanza respecto a la oración es la continuación del relato respecto a la segunda venida de Cristo. De hecho, este es un discurso paralelo este pasaje es paralelo al discurso del Monte de los Olivos del Evangelio de Mateo. Es interesante que nuestro Señor, inmediatamente que está hablando sobre su segunda venida, a continuación continúa sobre la oración. ¿Qué nos quiere dar a entender rápidamente? Podemos ver que hay una relación directa entre mantenerse vigilantes por la segunda venida del Señor y ¿qué? Y la oración. Dos cosas importantes. Para mantenernos vigilantes, siempre tenemos que estar con la oración. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? ¿Cuántos anhelan la venida de Cristo? ¿Cuántos están orando? No, mejor no me digan. Si esperamos la venida del Señor, fíjese, hay una relación directa. No sé si usted entiende. Cuando uno comienza a estudiar hermenéutica, sabe que es importante fijarse en el contexto. ¿En qué contexto está diciendo? Es decir, los versículos anteriores y posteriores, o los capítulos anteriores y posteriores, de tal manera que no hagamos una
exégesis, sino una exégesis como tiene que corresponder a la palabra del Señor. Esta enseñanza está dirigida a los discípulos y tiene que ver con una de las actitudes más importantes a desarrollar por los hijos de Dios. Esto se llama la perseverancia, que muy pocas veces se ha desarrollado, que muchas veces preferimos hacer cualquier cosa menos perseverar en la oración en este caso. Sin embargo, déjenme decirles, amados hermanos, que esta es una de las facultades más necesarias para mantener a cualquier hombre y a cualquier mujer firme en la lucha diaria por la santificación de su vida espiritual. Mantenerse firmes frente a las dificultades de la vida cotidiana, frente a las dificultades o vicisitudes que se presentan. Mantenerse firmes cuando alguien habla mal de uno. Mantenerse firmes cuando viene la circunstancia parece que es una gran tormenta. Mantenerse firmes cuando todo va mal. Pero mantenerse firmes cuando somos bendecidos también por Dios. Y no creernos más que los demás. Porque hay a veces, o hay algunas oportunidades, que cuando alguien de repente es bendecido a través de algo físico, de repente tener un coche nuevo, un coche del año, ya se cree más que los demás. Cuando tenía su bochito, le daba raya a los hermanos, hasta hacía, ¿cómo se llama que lleva mucha gente? ¿Cómo le dicen ustedes? Carro sardina. Pero ahora, como tienen el coche ya nuevo, no le vayan a maltratar las alfombras si no quieren llevar a nadie. Primero a veces oran, Señor, bendíceme, si tú me bendices, yo voy a hacer esto. Pero ahora se creen de otro nivel. Pero la oración nos hace mantenernos firmes, pisar el suelo siempre, sea cual sea la circunstancia por la que estemos atravesando. De hecho, podemos ver que Jesús da por sentado que el pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblos de Dios? Da por sentado que el pueblo de Dios se mantiene en oración. Orar para el pueblo de Dios, ¿saben qué? Es un privilegio. Es un privilegio dirigirse al Dios Todopoderoso. Pero algunos lo sienten como una obligación. Ay, es que no me gusta. ¿No te gusta tener esa relación con Dios? Es que no sé orar. A veces, ¿cuántos años llevamos en el camino del Señor y no queremos orar? Y por eso a veces nosotros no somos moldeados. Nos falta esa comunión con Dios. Nos falta conocerlo a Él. Pero también es una labor constante, porque dice orar siempre y no desfallecer. Y no desfallecer, no quedarte a mitad de camino. Y no desfallecer en medio de estar orando. Y cuando veamos la respuesta de parte de Dios, a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Esta enseñanza, hermanos, acerca de la oración, es interesante cómo Jesús lo enfoca, porque hace uso de una metáfora como contraste. Todos nosotros de alguna manera estamos relacionados con las metáforas, de tal manera que podamos conseguir o destacar una verdad, que todos lo puedan apreciar. Una de las formas más frecuentes que utilizamos es la comparación. Vamos a poner algo así para que me entiendan. Acá en nuestro contexto, en nuestra cosmovisión de cómo vemos las cosas, podemos decir símiles modernos, ¿verdad? No los símiles de la Biblia, sino los símiles modernos. Podemos decir, mira, Paco está más nervioso que pescado en Semana Santa. Estoy diciendo, ¿sí entienden eso? ¿Qué significa? Que está extremadamente nervioso. ¿Entienden o no entienden eso? Eso, símil moderno. Entonces, en el contraste, es igualmente una manera en que Jesús lo hace para enfatizar una gran verdad. Una verdad que luego vamos a llegar a esa comprensión completa. Y esta es la forma que el Señor utiliza para hablarnos acerca del tema de la oración. Este tema es muy importante, por lo cual Jesús hace uso de 3 contrastes en esta narración. Y es lo que vamos a ver. Para empezar, Lucas se asegura de dejar muy claro el punto que Jesús quiere enfatizar. Dice, también me refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense el contraste. Orar siempre y ¿qué?
Hay un contraste. En este caso, lo que Jesús está desafiando a nosotros es que no podemos nosotros, no tenemos chance, no tenemos alternativa. Tenemos que orar o desmayarnos. ¿Qué es lo que quieres tú? Es decir, si tú no oras, quieras o no, ¿vas a qué? Desmayar. Quieres o no, te vas a enfriar espiritualmente, entiéndelo. ¿Qué es lo que tú quieres? Es lo que está diciendo ahí. O bien aprendemos a clamar a ese Dios invisible hacia nuestros ojos, que aunque no lo vemos, sabemos que está siempre presente y está con nosotros, o bien nos desanimamos, desmayamos y nos desinflamos espiritualmente. ¿Dónde tú quieres estar? No hay opción. Ahí está bastante claro. No me mire enojado, por favor. Es lo que dice la Biblia. Usted es el que decide orar o decide quedarse a mitad de camino. Porque no piense que va a lograr llegar a la meta sin oración. Porque no es opcional. Es una responsabilidad de todos los hijos de Dios. Por la experiencia de muchos hermanos que hemos visto y también por la palabra, podemos decir que el desánimo en una creyente siempre ingresa a nuestras vidas por la falta de oración, por la falta de tiempo con Dios. No digo levántate de madrugada, ¿verdad? Tú ya sabes en qué momento lo puedes hacer. Algunos dicen, tiene que ser de madrugada. Pues a veces no hay tiempo de madrugada, hazlo al mediodía, pero tienes que sacar tiempo para con Dios. A veces preferimos sacar tiempo para otras cosas, menos para estar en la presencia de Dios. Por eso que vemos a veces vidas débiles, vidas que no tienen esa comunión con Dios y comienzan a desanimarse. No, fíjate, ¿sabe qué? Creo que ya no voy a la iglesia. Tal vez alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de sentirse desanimado y comienza a recordar cómo es que se llegó a ese desánimo. No fue por falta de oración. Por lo tanto, hermanos, déjeme decirle que no nos queda más remedio que armarnos de valor y seguir adelante y decirle, Señor, aunque no sé orar, yo me quiero postrar ante tu presencia, enséñame a orar. Tenemos que hacer una de dos, no hay más alternativa. Lo hacemos o desmayamos. Es bien clara la enseñanza. Puede que incluso algunos se atrevan a desafiar esta postura y digan, bueno, ¿y qué me dice de aquellas personas que viven con alegría, ¿sabe qué? Sin ser cristianos, y tienen de lo mejor, y les va bien, les va mejor que a mí? ¿No será que acaso ellos han descubierto algo que yo no sé? Ellos han descubierto alguna manera de vivir tan emocionante y tan llenos de vida sin tener que recurrir a la oración y a la fe. A lo mejor sí, y muchas veces se atreven a invitar a esa gente. Tal vez que merezca hacer un pequeño paréntesis, porque a veces nuestra mente divaga y rápidamente tiende a pensar eso. Es que yo conozco a algunos en las iglesias que yo sé que ni oran, pero qué bien que les va. Si estás pensando así, déjame hacer este pequeño paréntesis. Y si no estás pensando, gracias damos a Dios, pero espero que nunca lo pienses, porque a través de este paréntesis que voy a hacer para explicarte, quiero que tú llegues a ese entendimiento correcto de lo que dice la palabra del Señor. Recuerdo la primera vez que leí este salmo, Salmo 73. No voy a leer todo el salmo, de hecho, pero es un salmo, hermanos, en el cual me conmovió tremendamente. ¿Por qué? Porque vemos como un creyente, el director de toda la alabanza, cayó en una circunstancia terrible. Usted luego lo apunta y luego lo puede leer todo el salmo. Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los malvados. Y por ahí va. Es decir, es que puede haber otro camino para que yo tenga que estar orando. ¿Por qué tengo que orar? Es más, oro y me va peor.
varias veces he escuchado esa misma palabra, hermano. Cada vez que yo oro me va peor. Yo digo, no conocen a Dios. ¿Ha escuchado usted eso, hermano? No, es que no me quiero acercar demasiado a Dios, porque cada vez que me acerco más, me va peor. No conocen verdaderamente al Dios, creador del cielo y de la tierra. El salmista Asaf, hermanos, era el que dirigía las alabanzas a Dios en el templo. Su condición espiritual no solamente lo afectaba a él, sino a toda la congregación de Israel. Asaf dice, por poco cae espiritualmente al permitir que la envidia, que sus ojos al mirar lo que otros hacían y cómo prosperaban, se fijara en ellos. La prosperidad material de los impíos lo tenía confundido. Y no solamente confundido, lo amargaba. ¿Cómo es posible que yo busco a Dios y mira cómo me va? Me va como en feria. Pero a ellos sí les va bien, a pesar, mira, de cómo son. Dicen, los impíos tienen buena salud, buena cobertura médica, si se quieren, el mejor seguro, y además no sufren ni mucho al morir. Los impíos no tienen que trabajar duro, ni sufren problemas como los que tengo yo. Es como estaba más o menos, estoy resumiendo este Salmo 73 para poder llegar a ese entendimiento. Los impíos están llenos de orgullo y además practican la violencia. Los impíos quieren poseer todo lo que ven y siempre logran lo que quieren. Y yo ni siquiera me puedo comprar algo minúsculo. Los impíos pueden tener la mejor casa y yo, mira cómo tengo mi casa. Es más, mi casa tengo. Los impíos se jactan de sus engaños, de sus robos, de sus estafas, son arrogantes. Los impíos se burlan de Dios y de los hombres y no les pasa nada. Al contrario, les va mejor que a mí. Eso estaba diciendo Asaf. Estoy tratando de resumir, hermanos, y parafrasear todo lo que decía Asaf en este Salmo 73, que no lo inventé yo. Los impíos, dice, son respetados por todos, por su manera de hablar, a pesar de sus actos injustos. Por eso la gente acude a ellos, los ve con respeto, lo ve, wow, mira, eso sí que saben. Qué tremendo. Los impíos piensan que Dios no los va a juzgar y hacen lo que se les da la gana en la vida y no les pasa nada y pareciera que Dios está ciego y pareciera que a mí no me escucha. Y dice, yo creo que no vale ser honrado, porque veo que los malos prosperan y los buenos lo único que hacen es sufrir. Mira hasta dónde está llegando Asaf. Está tremendo. Dios no castiga a los malos, pero si yo cometo cualquier infracción, de una vez me azota. Ese pensamiento errado que tenía Asaf hasta el momento. Estoy hablando en el versículo 14, estoy avanzando rápido, solamente estoy enfocándome muy brevemente. Pensé hacer lo mismo que ellos para prosperar materialmente, pero la conciencia no me dejó. Al meditar en estas cosas me desanimé completamente. El versículo dice, mire cómo estaba. Llegó al desánimo. Esta era la forma de pensar de Asaf, hasta que se acerca verdaderamente a Dios. Y cuando él se acerca a Dios, sus ojos son abiertos y lo único que hace es glorificar al Dios de los cielos y decirle, perdóname porque yo era el que estaba equivocado. Hermanos, sabes que no importa si tus rodillas no quieren doblarse, dóblalas y dile, yo voy a orar a mi Dios y yo voy a permanecer firme y no voy a desmayar, no voy a quedarme a mitad de camino. Yo voy a honrar a mi Dios porque Él me mandó, Él me instruyó que yo orara. Tal vez nunca en mi vida he orado tanto, pero ahora quiero comenzar a hacerlo. Yo pregunto, ¿quién de nosotros nos encontró con gente parecida a la que veía a Asaf? ¿No han visto gente así? ¿No conocen gente así? Que prospera y les da mejor y mejor. Y mi pregunta es, tal vez en su corazón no comenzó a aflorar ese sentimiento y decir, ¿y ellos por qué les va bien? Y yo no puedo salir adelante, y yo estoy luchando, y yo estoy batallando, y a ellos ¿cómo les va? Todo bien. Tal vez ellos sí encontraron la forma de cómo hacerlo. Pero si observamos detenidamente, hermanos, aquellos que parecen haber descubierto algún secreto en la vida,
y afuera dan la impresión de que son todos felices, que todo les va bien. ¿Sabe qué? Déjenme decirles que eso es solamente una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? Porque su vida es seca y vacía. Solamente viven de apariencias para el mundo. Realmente lo que ellos pasan, a veces usted ni siquiera se imagina. Tienen lo mejor, pero llega momentos de desfallecer y hasta de querer suicidarse. Y muchos, a pesar de todos los bienes que tienen, se han suicidado. ¿Ha visto usted gente así? Daban una apariencia, pero por dentro estaban cargando algo triste, duro y difícil. Recordemos el caso que pasó hace poco tiempo de este actor de Robin Williams. ¿Recuerdan ustedes a Robin Williams? No me digan, no, es que yo no sé. Pues ha hecho muchas películas. Y en todas sus películas, no todas, pero la gran mayoría, hacía reír a la gente. Hacerles ver que todo él se podía superar, que tenía la capacidad histriónica para poder dominar el escenario y hacer cosas extraordinarias. La gente se gozaba y dice, wow, mira, aquí yo quisiera ser como él. Porque hasta su rostro transmitía. ¿Qué le pasó? Un día, desesperado, cansado de las apariencias, simplemente se suicidó. Porque lo que vivía era una apariencia. Por lo tanto, ¿de qué tienes que envidiar a alguien que tiene cuando lo que está viviendo es una apariencia? Cuando en el momento menos pensado llega, y van a llegar a este momento. ¿Se dan cuenta que hay muchos que viven de apariencias? Y algunos hasta llegan a morir de apariencias. Y aparentan haber sido felices. Aparentan vivir muy bien. Felices. Cuando no es cierto. ¿Cómo pueden vivir felices adulterando? ¿Cómo pueden vivir felices engañándose unos a otros? No, y podría decir muchas cosas. ¿Cómo pueden ser felices? Pero hay algo más patético todavía. El hecho que ahora mismo hay millones de personas que viven torturándose a sí mismos, andando a tientas y frenéticamente intentando hallar significado a su vida, porque no lo hay. Y no me refiero solamente a las personas mayores de edad, aquellos que de repente en su vida ha sido una aventura y que ahora pues no les queda absolutamente nada, sino me estoy refiriendo a los jóvenes que tienen aparentemente toda una vida por delante, todo un futuro prodigioso hacia adelante, pero que ahora lo ven como una vida aburrida y sin desafío alguno, los cuales muchas veces, al no tener sentido en su vida, llevan a experimentar cosas diversas que jamás podrían haberse imaginado, a ver si se satisfacen con alguna de ellas. A muchos jóvenes la vida les parece triste, deprimente, carente de todo interés y sin atractivo. Y mucho más si en la escuela donde están, o si en el colegio o donde estén estudiando, comienzan a hacerles bullying. Más tristes y deprimidos se sienten. Y buscan el escape. ¿A dónde se van a meter para satisfacer ese vacío que llevan por dentro? Qué triste. Esa es la generación que nos toca vivir. Pero además de esto, hay algo que está ayudando a que se haya creado un universo impersonal. Ya no hay esa sociabilización de uno con otro. Tenemos avances en la tecnología y aunque muchas veces vivimos bajo un mismo techo, cada uno está ahí enganchado en su teléfono, en sus juegos, en su Facebook, en su tablet, en lo que sea, y ni siquiera tienen una comunicación con el otro. He tenido la oportunidad de ir a veces a comer a un restaurante y veo que llega una familia y parece una familia modelo, bien vestidos, todos entran, pero apenas se sientan a la mesa, cada uno está con su teléfono, uno está mandando mensajes, otro está con su Facebook, otro está jugando sus juegos, y termina la comida y ni siquiera se habla. ¿Sabe qué? Eso los lleva a la destrucción. Qué triste. El día de ayer leí una noticia
que me llamó la atención. Dice que Steve Jobs, ¿sí saben quién es? Es el creador del imperio de Apple, creador del iPhone, del iPad, ¿verdad? Ya murió. Pero ¿saben qué? Él nunca permitió que sus hijos tengan siquiera tablets. Sus hijos no utilizan iPads en su hogar. Que, así como se usa. Y no solamente él. Todos los grandes, los presidentes de las compañías tecnológicas más grandes que hay, en su familia, no utilizan toda la tecnología. ¿Será que se han dado cuenta de algo que la mayoría de nosotros no lo ha percibido? Y nos desvivimos por obtener lo mejor, entre comillas. Pero ha hecho y ha creado familias disfuncionales, aunque estén juntas. Antes era una familia disfuncional, es cuando el padre abandonaba a la familia. O de repente la madre dejaba de existir. O pasaba alguna tragedia dentro de la familia, crecía como familia disfuncional. O cuando la mamá o mamá soltera criaba solo, es una familia disfuncional. Ahora las familias disfuncionales, puede estar el papá y la mamá y los hijos, todos, ¿saben qué? Pero todos utilizando su tablet, utilizando sus teléfonos, es una familia disfuncional porque ni siquiera hay comunicación. Dígame qué tanto se comunica. Dígame qué tanto sabe su padre de usted o usted de sus hijos. Y muchas veces el papá dice, no, es que esa es labor de la mujer y ella tiene que encargarse de los hijos. Y muchas veces, no, es que yo te voy a encargar, que tú vas a hacer cargo mejor. ¿Saben qué? La responsabilidad es de los dos. No se echen la paleta unos con los otros. Estoy desviando del tema tal vez, pero es importante que usted entienda esta situación, que es grave, gravísima. Ahora, yo no estoy en contra de la ciencia. De hecho, algunas comodidades que tenemos, por ejemplo, el teléfono, nos ayuda bastante a poder establecer comunicaciones. Sin embargo, hay un grave peligro. ¿Cuál es el peligro? Es que esta generación exalta a la tecnología como si fuera un dios y no puede vivir si no tiene lo último en tecnología. Si no tiene el último iPhone, si no tiene la última tablet, sea iPad o Samsung, Galaxy, yo qué sé, pero tiene que ser la última. Si no les tiene un berrinche a los padres muchas veces tienen que ir y a trabajar hasta horas extras para cumplirles el regalito, el gadget, como le dicen ahora. ¿Saben qué? Usted es mejor no, usted entienda lo que quiero decir. No estamos para eso, hermanos. Está malogrando su familia, está echándolo a perder. Hermanos, quiero que entiendan, esta generación ha erigido un altar a la ciencia y hemos quemado incienso ante él. Pero el problema de este Dios es que es un Dios hueco, que no tiene corazón, que no tiene entrañas, que no tiene compasión. No sé si usted va entendiendo esto. La ciencia no puede sentir, no puede reír, no puede mostrar compasión, no puede mostrar misericordia, solamente puede analizar, medir, direccionar, especular. Eso es todo lo que hace. Y hasta ahí se queda. Entonces, muchas veces, ese es el mundo en el que se vive, en el que nos estamos desarrollando y se ha hecho tan impersonal, frío, implacable y distante, aún estando dentro de una misma casa. El resultado que tenemos en la actualidad, una generación que se ha criado sin conocerlo, siquiera quién es nuestro Padre Celestial. Y si no conocen a nuestro Padre Celestial, entonces son huérfanos espirituales. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos cómo esta generación huérfana está agonizando por ese desconocimiento. Es por eso que los grandes escritores, que escriben mucho con respecto a la generación X, Y, Z, que son Z es la última, X, desde la X comenzó, son las últimas generaciones, siempre acaban siendo pesimistas en todas sus reflexiones. ¿Por qué? Porque no ven un futuro alentador. ¿A dónde van a ir?
¿A dónde van a ir? Hermanos, Jesús tiene razón cuando Él nos dice que hay dos alternativas. ¿Oramos o desmayamos? ¿Oramos o nos hacemos parte de lo que el mundo nos está ofreciendo? Más allá de las cosas que la ciencia puede ofrecer, que es medir, pesar, analizar, por encima de este universo frío e impersonal que se ha erigido en los últimos tiempos, tenemos ante nosotros a Jesús. A Jesús que nos está dando, si se quiere, esa apertura, ese entendimiento. Y dice, el corazón de un padre está ahí dispuesto para poder abrazarte. Sus brazos están extendidos, pero tú tienes que clamar a Él. Depende de ti. ¿Cómo es que vamos a responder frente a esa figura paternal del Dios Santo, extraordinario, todopoderoso, omnipotente? Una figura que está allí, dispuesta a poder escucharte. ¿Siendo rebeldes? Es que no sé orar, es que no me dan ganas de orar. No sé. ¿Qué tantas otras excusas puedes poner? No lo sé porque yo no pongo excusas, por eso no lo sé. O vendrás como el niño que llama a su padre porque de repente pasa algo. El niño, si se da cuenta, habla al padre, no cuando le dice algo, simplemente de repente para mostrarle algo. Mira, papá, lo que hice para ti. No siempre te habla siempre los niños hablan por necesidad, hablan para mostrar algo. Siempre quiere que el padre esté en comunicación, que aprecie lo que está haciendo, ¿no es cierto? ¿Entiende o no entiende? Es la forma como tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial. No solamente para exigirle, no solamente para pedirle, sino para decirle, es lo que estoy haciendo. Porque a veces creen que la oración es traer su lista de supermercado y decirle, mira Señor, necesito esto. Pues nos estamos equivocando. Imagínense si un hijo se acercara y dice, ¿sabes qué, papi? Se acercara solamente cuando necesitaran algo y dice, ¿sabes qué, papi? Necesito necesito aquello. Imagínense, y cada vez que se acerquen, vendremos su listita. ¿Cómo lo sentirían? ¿Como un hijo verdaderamente o como un interesado simplemente? Pues usted sabe que se puede. Estoy queriendo enfocarnos para que entiendan cómo es que tenemos que acercarnos ante Dios. O de repente, como suele pasar con los niños pequeños, que de repente no pueden hacer otra cosa, sino que alzan sus ojitos a la mamá y aunque no saben expresar, esos ojos suplicantes, ¿sabe qué? Ya dijeron todo a la mami. Y aunque ni siquiera habla una sola palabra, mamá sabe lo que el bebé necesita. Exactamente es lo que pasa con Dios. Como dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Si podemos clamar a nuestro Dios, ¿por qué no hacerlo? Si estamos a nuestro alcance. En alguna situación difícil, tal vez podamos clamar, o en algún momento podamos clamar por algo equivocado, pedir algo equivocado. Sin embargo, ¿sabe qué? Nuestro Padre que nos escucha, nuestro Padre que nos fortalece, Él va a actuar siempre a nuestro favor. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, un nene que venga a su papá y le diga, ¿sabes qué? Papi o mami le dice, ¿sabes qué? Tengo tanta sed que quiero hielo, quiero un bloque de 50 kilos de hielo. ¿Usted le va a dar un bloque de 50 kilos de hielo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es peligroso y le hace daño. No, ¿cómo se come un bloque? Te doy un sabalito. Y agarre y le da un sabalito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es la medida apropiada para él. ¿Entiende o no entiende? A veces los niños hacen berrinches. No, es que yo quería así grandote. ¿Por qué? Porque su falta de entendimiento. Igual somos nosotros muchas veces. Nos acercamos a nuestro Padre Celestial y a veces pedimos una cosa que ni siquiera sabemos y nuestro Padre dice, ya sé lo que necesitas, no te preocupes. Aquí va la respuesta. Y a veces hacemos berrinche porque Dios nos contestó como queríamos. Lo que no nos damos cuenta es que Él nos conoce y Él sabe nuestras necesidades, nos va a contestar de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y sea cual sea la respuesta de nuestro Padre Celestial, siempre tenemos que estar agradecidos con Él. Porque lo que nos da siempre es bueno. Eso es precisamente
El objetivo de esta parábola que Jesús está narrándonos, es evidente que lo que pretendía era establecer un contraste entre las diferentes personas que hay. Para empezar, tenemos la viuda y el juez. Una mujer débil e indefensa como la viuda. En contraste de la viuda está el juez. Juez implacable. ¿Por qué? Pues que era pecador. Dice que no tenía a Dios, era un impío. Un juez duro, tenaz, egocéntrico, con un corazón más frío que el hielo. No le conmovía nada, no dice eso. ¿Recuerdan la lectura? No le conmovía nada. Y la viuda tiene a alguien que está encima, está persiguiéndola, que la está acosando, que está inoportunándola, que le hace la vida de cuadritos. Y ese va a pedir ayuda al juez para que le haga justicia, pero él simplemente la ignora. ¿Qué hace? No se siente conmovido por nada, no se siente conmovido por las súplicas de la mujer. Era un hombre que dice que no respetaba a nadie, de modo que era imposible que alguien pueda ejercer presión sobre él para influenciar y decir, hey, atiéndela. No tenía el temor de nadie. Ahora, en vista de la dureza del corazón, se parecería un poco difícil y complicado. Tal vez la viuda estaba en una situación desesperada, no había nada que hacer, así que dice, Jesús narra dentro de esta narración, dice que la mujer encuentra una forma de poder conseguir que el juez lo atendiera. ¿Cuál fue esa forma? Pues dijo la mujer, no me quiere atender, le voy a hacer la vida imposible estando ahí todos los días en su despacho. Y voy a ir hasta que me atienda. Y siempre estaba ahí. Y llegaba el juez, ahí estaba. Salía a comprar un café y la mujer estaba ahí. Y salía a comer y ahí estaba la mujer esperando. Hágame justicia. Y salía ya, se despedía del trabajo, iba a la casa y ahí estaba la mujer. Hey, estoy esperando que me hagas justicia. Venía el día siguiente y la mujer estaba ahí. ¿Cómo era? Perseverante. ¿Cómo era la mujer? Perseverante. Hasta que le concede la petición de la mujer. Ella obtuvo lo que necesitaba. Aquí está el objetivo principal de la historia. ¿Qué es lo que pretende Jesús al enseñarnos esto? Bueno, sencillamente está dando a entender que esta mujer dio con ese secreto de cómo manejar a ese juez reacio para poder ayudarla. En otras palabras, ella había descubierto la clave de cómo obtener la respuesta. Encontró el principio sobre el cual el juez tenía que sí o sí. ¿Por qué? Porque él le incomodaba la presencia de la mujer. Le dijo, ¿sabes qué? Pues porque no pongas gorro. Era mexicano el juez. Te voy a hacer justicia. Ahora bien, Jesús está diciendo que la oración es el principio de réplica, es la clave del corazón paternal de Dios con el cual nos acercamos a Él. Pero no se ve tan rápido. Déjeme terminar todavía de explicar algo importante. Aquí, para este caso, ejercer presión continuamente fue la clave para que este juez despiadado pudiera traer la respuesta. En el caso de nosotros, la oración perseverante es la clave para que Dios obre, para que Dios conteste. Ahora, parecía un caso perdido, carente de esperanza para la viuda. No había quien le pueda ayudar. Cuando nosotros somos víctimas de situaciones difíciles, más poderosas que nuestras fuerzas, cuando no hay quien nos pueda ayudar, ¿cuántos han sentido alguna vez así? Que hay situaciones duras y difíciles, que no hay quien les pueda ayudar. ¿Han pasado por eso o no? ¿O solamente yo soy el que pasa esas situaciones? Bueno, cuando pasemos eso, cuando parece que nos estamos a punto de derrumbar por esas presiones que nos están rodeando, cuando no hay respuesta posible, pareciera que no pasa nada en nuestra vida, entonces Jesús dice, sí hay salida. Hay un camino que nos conduce a ese lugar de poder. Hay una manera de hallar la solución segura a nuestros problemas. Existe una respuesta a esa insoportable presión. Y dicha respuesta es la oración. Cuando todo está encima, cuando todo parece que acabó, ahí está la oración. Simplemente clamar a Dios, ya que no hay otro donde podamos acudir.
es orar. Porque Él es un Padre tierno, tiene un corazón amoroso, compasivo, y además desea obrar a favor de sus hijos. La oración nos dice conmueve siempre el corazón de Dios y siempre lo mueve a actuar de una o de otra manera. Es evidente que aquí se pretende otro contraste, porque Jesús, fíjense lo que dice, porque a veces han malinterpretado también esta, y quiero que no malinterpretemos ni nos adelantemos. Aquí hay un contraste, otro contraste más. Aquí Jesús dice concretamente que Dios no es como el juez impío. Si lo leyeron esa parte, no es como el juez impío, que no demorará su respuesta a nuestras oraciones, que no requiere que le estemos continuamente machacando como cuchillito de palo para conseguir que Él se mueva. No, dice el versículo 6, la segunda parte: oí lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Les hará esperar? Os digo que les defenderá pronto. Pronto no es inmediato, porque uno piensa que pronto es inmediato. Están abriendo la boca y ya Dios contestando. No, es un tiempo corto. En ocasiones se enseña que en este caso Jesús está animándonos a poner en práctica lo que se conoce como la oración que prevalece, que con frecuencia es casi manipular a Dios, es casi un esfuerzo por argumentar con Dios, no dejándole en paz, como si nosotros hiciéramos huelga ante el trono celestial para que obtengamos lo que queramos. Eso no es. No se equivoque. Mira, tienes que ser perseverante y estar así y machacando. No es lo, hay un contraste. ¿Recuerda que estaba hablando de contrastes? Hay 3 contrastes, les dije. Aquí está haciendo un contraste. Si el juez, siendo un hombre impío, malvado, con un corazón frío, por la perseverancia de la mujer, le trajo la respuesta, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Está haciendo el contraste, que nos traerá una pronta respuesta. Pronta no es inmediato, pronto es de acuerdo a su voluntad. Él sabe qué es lo mejor que nos conviene. No es que nosotros, voy a hacer 40 días de ayuno para que Dios responda. ¿Quién te enseñó eso? Eso no es bíblico. No, porque piensa que tiene que estar machacándole a Dios. Ahí. Es que tu palabra dice, casi le quieren poner la Biblia en la cara de Dios. Mira, aquí dice. Esa no es una forma, es una falta de respeto con Dios. La perseverancia es acercarnos a Dios permanentemente, exponer nuestra situación a Él. Pero no solamente eso, sino orar por todas las necesidades que hay además. Como siempre les he dicho reiteradas veces, la mayor cantidad de veces que Dios me ha respondido a favor mío es orando a favor de otras personas. Es orando a favor de otros en que Dios yo he tenido la respuesta. Hermanos, este argumento de estar como en huelga ahí frente al trono celestial para obtener lo que queremos, ese es una oración anticristiana. Ese no hace un hijo de Dios, eso no hace un siervo del Dios Altísimo. Hace algunos años apareció en un periódico un titular que un hombre anunció que él estaba preocupado por las condiciones que estaba viviendo en el mundo, especialmente la condición moral y la violencia. Comenzaba a las desviaciones sexuales, ¿no? El lesbianismo, homosexualismo, las drogas comenzó a inundar y él estaba muy preocupado. Así que él se propuso ayunar y a orar para que Dios enviase un despertar, para que Dios enviase un avivamiento, para que se corrigiese toda esta degeneración de esos tiempos. Y él comenzó y anunció que él iba a seguir adelante si fuera necesario hasta la muerte, esperando que Dios actúe. Él iba a ayunar. Y el periódico agarró la noticia y dijo, wow, qué interesante esta noticia. Y comenzó a sacarlo en primera plana y le siguió día tras día. Iba dando los avances conforme iba la situación. Iba dando los avances y comenzaron a fallarle las fuerzas a este hombre. Llegó un momento que ya estaba demasiado débil, ya no se movía, se quedó en la cama, seguía ayunando, no quería. Y todos los días el periódico comenzaba a sacar ya los reportes del estado de salud de este hombre. Y todos los días estaba así, el reportaje permanentemente. Definitivamente este era un hombre con mucha determinación, pero ¿saben qué? Yo creo que la mayoría de nosotros no hubiera soportado. ¿O sí? Al tercer día, no, pues no, mejor nos vamos a los generales para alimentarnos bien.
Pero este hombre no lo hizo. Él continuó, ¿verdad?, con ese ayuno hasta que murió. Hasta que murió. Y sacaron, ¿verdad?, los funerales tuvieron una cobertura tremenda. Y fueron muchos los que alababan la extraordinaria persistencia de este hombre. Pero ¿podemos decir que eso realmente era una oración? Claro que no. O sea, tiene usted entender esto. Claro que no era una oración. Era un esfuerzo para poder chantajear a Dios para que Él hiciera como Él quería. Es como queriéndole poner la pistola y a Dios para que Él obrara. ¿Sí entiende eso? La oración es de uso, es de todos los días, es una comunión. No es exigida. Así como los hijos vienen con nosotros todos los días. Hey papi, ¿cómo estás? Y te abrazan, y esto y lo otro. ¿Sucede así o no? O usted le pone una pistola ahí para que vengan y le abracen, y si no me abrazan bien te voy a hacer esto. ¿Hace eso? Claro que no. La oración tiene que ser así. Esa es la oración. Este hombre estaba insistiendo en que Dios actuase según sus condiciones, según sus propios planes, y la oración no es eso. Recuerden que Dios es soberano. Señor, es de la circunstancia, lo pongo en tus manos. Yo no tengo fuerzas, yo no puedo hacerlo, pero sé que tú lo puedes hacer. En tu soberanía contesta de acuerdo a tus propósitos. ¿Cuántos entienden eso? Es diferente. Jesús dice que Dios no es un Dios injusto, que exija que estemos halagándole, luchando, persuadiéndolo para que lo obre. En ninguna parte dice eso, ¿verdad que no? ¿Se dan cuenta? Dios no anda escatimando, hermanos, no. La oración es ese clamor permanente de un hijo a un padre amado. Permanente, con frecuencia. Es ese clamor de aquel hijo que sabe que si él no lo guía con su Espíritu Santo, no va a ir por senda recta. Sabe que si Dios no está con él, la senda angosta se le va a hacer tan difícil que va a claudicar en el camino. No sé si van entendiendo eso, hermano. Es importante que podamos nosotros comprender esto. Porque a veces, cuando no entendemos esto, podemos nosotros fallar en nuestro intento de querer orar a Dios. Yo te voy a respaldar, voy a hacer ayuno, que no sé qué, y Dios te tiene que contestar. Hace un tiempo atrás, unos 10 o 15 años, escuché, miren, la fórmula para que Dios te conteste, tienes que hacer 3 días de ayuno, y de esta manera, y no sé qué, y no sé cuánto. Mentiras. Muchos se jactan de tantos ayunos que hacen. Y ya les he explicado en veces a oportunidades anteriores. Los ayunos que Dios había puesto al pueblo de Israel solamente era un solo ayuno al año. Eso era todo. No es por la cantidad de ayunos que Dios nos responde, es por esa continuidad, esa comunión diaria que nosotros tenemos, que el Señor va a contestar. A veces, en una oportunidad estaba una persona, tenía una situación bastante difícil, y venían, estaban orando por esta persona, reprendían, gritaban, chillaban, subían el tono de voz a no más no poder. Y llega un hermano y simplemente dice, en el nombre de Jesús, sé sano. Nada más. ¿Y qué pasó? De inmediato se sanó. ¿Por qué? Es la comunión que no tiene con Dios. Es la comunión que no es el gritar. Es la comunión que no tiene con su Padre Celestial. El poder no está en alzar la voz. El poder está en qué tanto vives la vida de Cristo. ¿Qué tanto reflejas el carácter de Cristo? ¿Qué tanto te estás dejando moldear? ¿Qué tanto tú pasas tiempo a solas con Él? Eso es la oración. Es una plática
como un hijo a un padre. En algunos momentos tal vez nos vamos a sentir como que estamos en una selva abandonados y que no hay, lo único que queremos, de repente nos sentimos como que, ay, ¿para qué hago camino? ¿Dónde está la carretera para salir de este bosque? A veces la situación, ¿cuántos se sienten así? ¿Han sentido así? Que están en medio del bosque y no hay a dónde ir y me voy al norte, me voy al sur. ¿Dónde? Si me voy allá, de repente gasto malas energías y estamos desesperados, y estamos casi desesperados, gritando. Pero podemos acordarnos como el salmista y decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. No está a los costados, está arriba. Ese es nuestro Dios. Es la comunión que tenemos que establecer en esa vida. Hermanos, Pablo nos recuerda que nosotros no sabemos qué pedir como conviene. Por eso que el Espíritu Santo tiene que intervenir. De ahí la importancia de la comunión con Dios. De ahí la importancia de poder estar seguros que somos templos del Espíritu Santo. Si somos salvos, somos templos del Espíritu Santo. Eso ya lo entienden, hermanos, ¿verdad? Ya lo hemos explicado muchas veces. Si no sabemos pedir como conviene, entonces es un problema grave. Pero grave para nosotros. Pero sabe una cosa, Dios sí lo sabe. Y Dios sí sabe lo que nosotros queremos decir. Aunque muchas veces pidamos exageradamente. Él dice: no, eso no necesitas. Tú necesitas esto. Ahí te va. ¿Cuántos se alegran porque Dios sí sabe lo que necesitamos? ¿Cuántos se alegran porque Dios no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos? Que es muy diferente, muy, muy diferente. Nuestro Padre lo sabe. Y debido a que Él es nuestro Padre, sabe cuándo contestar, cuándo responder. E incluso, a veces, ¿sabe qué? A mí me ha pasado varias veces. Como por ejemplo, yo pedí 5 y Dios me dio 20. Y yo dije: pero yo pedí 5, Señor. Pero gracias por los 15 más. No me lo vais a quitar. Ese es nuestro Dios. Es extraordinario. Es extraordinario. Hermanos, no vendrá muchas veces de inmediato. A veces viene de inmediato la respuesta, otras veces no, pero es pronto la respuesta. No se va a hacer de rogar como el juez injusto, porque ese no es injusto nuestro Dios. Si hay algo, nuestro Dios es justicia. Es uno de sus atributos, que Él es justo. ¿Cuántos entienden eso? Claro. Jesús está diciendo que cuando clamamos hay una respuesta de parte de Dios. Dios responde, va inmediatamente a socorrer a sus hijos, aunque a veces nosotros no lo podemos percibir. La respuesta de parte de Dios muchas veces viene con un hermano que te da un apretón de manos, con una hermana que te da un abrazo, porque lo que hace falta muchas veces es un abrazo de alguien. Otras veces simplemente viene a través de alguien que está dispuesto a escucharte. Porque lo que el hombre ha perdido, hombre y mujer ha perdido, es la sensibilidad de escuchar. Porque quiere ser escuchada. A veces vas a hacer la visita frente a la situación de alguien y te pones a hablar y hablar y hablar y no dejas que hable la otra persona, cuando la otra persona necesita, es la que necesita hablar. Y muchas veces necesita desfogarse. Tenemos que aprender a escuchar. Porque ahí al desfogarse muchas veces Dios te está utilizando y te puede utilizar para que esa persona pueda también ser ministrada. Estás en medio del bosque, sin embargo viene el abrazo del Señor y te dice: yo estoy contigo. Aunque estés en el bosque, yo te estoy contigo. Y yo te voy a llevar fuera de este lugar. Aunque escuches esos ruidos fuertes que hacen tener miedo de repente, porque piensas que estás solo en el bosque, el Señor te ha dicho: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la respuesta de parte de Dios. Esa respuesta que nos hace sentir confianza. Esa respuesta que nos hace levantarnos de donde nosotros estamos postrados. Que cuando llegue el momento oportuno y a su manera, nos llevará a casa y podremos descansar. Estoy hablando metafóricamente desde el mundo. ¿Entienden eso, hermanos? Ese es nuestro Dios.
Y Jesús concluye esta parábola con una inesperada palabra que viene a ser un tercer contraste. Dice, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parece que no tiene relación, parece para algunos. Algunos se quedan hasta el versículo anterior, pero acá es importante. Jesús, fíjense, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese que Jesús no dice, cuando venga el Hijo del Hombre, no hallará fe en la tierra. Ni dice tampoco, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. No dice eso. Ahora, esta es como una pregunta, hermanos, que queda como ahí colgando. Ahí. No tiene una respuesta. Ahí está. Ahí la soltó el Señor. Ahora, Él no dice si viene el Hijo del Hombre. ¿Verdad que no dice si viene? ¿Qué dice? Cuando venga. Eso ya nos tiene que dar alegría. ¿Por qué? Hay certeza, hay seguridad. ¿Qué cosa? De que Jesús viene. Para empezar, fíjense, una certeza más de que Jesús viene por su pueblo. Bien, y eso a mí me alegra mucho. Hay seguridad que no depende, escúcheme, ojo, no sé si se percibe esto, que no depende de la fidelidad del hombre que Él venga. ¿Entiende eso? No depende que haya fidelidad o que no haya fidelidad, sino depende de la voluntad soberana de Dios y de todos los procesos de la historia que Él los ha de antemano ha dicho, se va a cumplir esto y esto. Cuando se cumpla tal cosa, es que yo voy a venir con mi pueblo. Es decir, la venida del Señor no está condicionada ¿a quién? A ninguno de nosotros. Él lo va a cumplir de acuerdo a su voluntad soberana. ¿Entiende eso? Entonces cuando alguien dice, a veces escuché a alguien orar, Señor, por favor no vayas a venir porque falta que se arrepienta mi hijo. Pues déjame decirte que no, pues esa oración no tiene sentido. Mejor ora, Señor, ten misericordia de mi hijo y sálvalo de una vez. No vaya a ser que vengas mañana, sálvalo hoy. ¿Entiende que es diferente la oración? ¿Entiende que hay diferencia? Entonces, la iglesia y el Espíritu dicen que ven. Si usted es iglesia, usted no puede decir, no venga, Señor. No, esa no es la característica de que es iglesia. Dice, no, Señor, anhelo tu venida. Pero si tenemos familia que todavía falta ser alcanzada, oremos e intercedamos por ellos, pero nunca oremos. Yo he escuchado muchas veces, Señor, no vengas porque falta no sé qué, y no sé qué, y aquello. Y otro dice, no vengas porque van a ponerme acuerdos contigo. Pues imagínense, hasta dónde llegue, como mejor hay que ponernos a cuentas en lugar de decir no vengas. ¿Verdad? ¿Entienden eso? Porque Él va a venir, es seguro que Él va a venir. No cabe la menor duda, amados hermanos, que Dios está dispuesto a hacer exactamente lo que Él dice que hará, bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento. No hay duda, no hay ni siquiera un ápice de duda de que Él no lo vaya a cumplir. Aquí una vez más confirma que Él viene por su iglesia. Ahora, simplemente, a veces nosotros no hemos comprendido algunas cosas importantes. Y muchas veces, a veces nuestras oraciones, aunque no decimos exactamente como lo digo, pero da la impresión que dijéramos, Señor, ¿sabes qué? El problema consiste en que no me has dado todo lo que necesito, por eso estoy así. Y por eso te tengo que pedir esto. Señor, no me has dado todo lo que me gustaría, por eso no te puedo servir bien. Señor, está como que un poquito, sé que decimos allá, pero un poquito chungo, así agarrado, ¿no? Que no quieres bendecirme, Señor. Parece que a veces casi eso le estamos diciendo a Dios con nuestro tipo de oraciones, no con esas palabras, pero casi ese es el mensaje que a veces queremos decirle. Mire, cuando me das como que a regañadienta me estás dando. Mírame
como que me haces que cada rato esté orando porque me dé, Señor, o sea, como que parece que no ves que lo que necesito. A veces las oraciones de nosotros parecen este tipo de cosas que estoy diciendo, pero Jesús te dice, no es cierto, no es verdad. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos no es este tipo de personas. Por lo tanto, no es justo hacerle responsable a Él, porque Dios es totalmente fiel. No falta nada en lo que a Él se refiere. Nunca ha faltado, de hecho. Nunca ha faltado su promesa, nunca ha faltado a sus promesas. Pero somos nosotros los que muchas veces estamos cosechando lo que hemos sembrado con anterioridad. Muchas veces las cosas por las que pasamos es producto de nuestro pecado. Muchas veces debemos entender que a veces hemos hecho cosas que afectan nuestro presente, pero lo hicimos en nuestro pasado. Y aunque Dios nos perdona nuestros pecados, sin embargo las consecuencias de nuestro pecado no lo quitan. A veces conocí a un hermano que Dios lo alcanzó, se arrepintió, había frutos de arrepentimiento, pero al poco tiempo murió. ¿De qué murió? De cirrosis. Porque cuando él estaba en el mundo, pues era bebedor de primera. Que parecía que hacía concursos todas las semanas. Imagínense. Tomaba más alcohol que agua. Y murió de cirrosis. Dios lo perdonó, pues se arrepintió verdaderamente, pero no libró de las consecuencias. ¿De qué? Del cáncer. A veces Dios lo sana, pero es soberanía de Dios. Pero normalmente tenemos que arrastrar las consecuencias de nuestro pecado. ¿Es posible que cuando venga el Hijo del Hombre no haya fe en la tierra? No sé si usted entiende cómo se expresa aquí. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará a hombres que estén orando? ¿Dice eso? ¿Verdad que no? No. Lo que dice es cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque la oración genuina es una expresión de fe. Usted ora, aunque no vea a Dios, usted ora por fe. ¿Cuántos entienden eso? La verdadera oración no consiste simplemente en suplicar o querer engatusar a un Dios tan reacio. No, no, no. Eso no es oración. Oración es creer, oración es fe, oración es dar gracias en lugar de quejarse. Oración es confiar en Dios, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las vicisitudes, el Señor está con nosotros y nos hará salir del pozo de la desesperación. En eso consiste la oración. La oración es agradecerle aún por lo que no hemos visto, agradecerle por la respuesta que va a venir a favor de nuestro. Aunque nosotros no veamos absolutamente nada. Muchas veces no vemos nada. Pero ¿saben qué? Hay que agradecerle, porque la oración es fe. Gracias, Señor, en medio de la circunstancia, porque sé que lo que me pase es bajo un propósito tuyo. Eso es orar. Señor, pero si tú quieres, podrías quitarme esto. Cuando el apóstol Pablo oró 3 veces para que le sea quitado el aguijón, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Bástate. ¿Qué? Sí. Y Pablo no lo vemos que, ay Señor, mira que tú sí que eres malo. No, no. Alabó a Dios, exaltó a Dios. Esa es la característica de un hijo de Dios, que agradece a Dios en todo momento, en toda circunstancia. La oración entonces es por fe. Hallará, entonces hallará, es lo que viene la pregunta. Es posible que cuando venga el Hijo del Hombre haya gente que esté orando, que esté clamando, que esté exaltando, que esté adorando a Dios por fe en esta tierra, que esté confiando en Dios a pesar de las cosas que vea. Es lo que está diciendo. Que siga exaltando mi nombre a pesar de todas las circunstancias adversas. Hallará el Hijo del Hombre hombres así. Esto es lo que está diciendo. Hacia ahí se enfoca. Cuando venga encontrará hombres que estén poniendo en práctica ese privilegio de acercarse a Dios. Los hallará expresándose, confesando ante Dios sin la menor duda o impedimento, sin decir tal vez me escuchen, tal vez no.
Hallará hombres y mujeres expresando sus tristezas, así como sus alegrías, sus quejas, sus sentimientos, que hay en lo más profundo de su interior, expresando su estado de ánimo. Hallará hombres así. Es de la verdadera expresión de fe, de poder dirigirse a nuestro Padre Celestial y hablar con Él de la manera más natural, como lo hace un hijo con su padre. No se trata de hablar de un Dios, se trata de hablar con Dios. Porque cuando alguien habla de un Dios, lo que está mostrando es decadencia. Pero cuando tú hablas con tu Dios, estás demostrando comunión. Estás demostrando perseverancia. A pesar de esto se trata la perseverancia en la oración. Como el profeta Habacuc dijo, ayer, recuerden ustedes, vimos hace poco lo de Habacuc. Aunque la aflicción tardare, espéralo. Espéralo. ¿Qué está hablando? Perseverancia. ¿Cómo va a ser tu oración? Si Dios no te responde, pues ya no oro porque creo que Dios ni me escucha. Mejor que ore el pastor a ver si a él escucha. La Biblia dice que todos somos iguales ante la presencia de Dios y que Él no hace acepción de personas. Que Él no hace acepción de personas. El propósito de la fe es que nosotros nos podamos mantener en contacto directo, en contacto personal y vital con Dios. Esto es comunión y a eso somos llamados todos sin excepción. Dios les bendiga, amados hermanos.